Hola, mi nombre es Lloyd, Celuloid, y soy crítico de cine. Y vengo a ofrecerles lo mejor de lo peor del cine mexicano. De todas las caricaturas de mexicanos que abundan en el mundo, tal vez mi favorita sea La India María. Aunque este maravilloso personaje ha tenido todo tipo de aventuras, la básica es ese choque entre lo rural y lo urbano. Y eso lo tiene esta película. Veamos. La película comienza presentando a sus personajes, con todos sus defectos y virtudes. ¿Sabe este padrecito que le quería pedir su bendición porque me voy para México? ¿A la capital? ¿Ya qué vas? Adiós, mijita. No te digo que nos escribas porque acabo ni sabes. ¿Y si nos escribes para qué si no sabemos leer? Pobreza y analfabetismo. Qué chistoso. María trata de llevarse al burro, fracasa y llega sola a la Ciudad de México, la cual le abre sus puertas a su característica manera. Ay, pues solo que sea su femia, pero no que no podías venir. Ya ni callos tienes. Sin dinero ni el domicilio de su prima, no sabe a dónde ir ni cómo llegar. Bueno, sí sabe a dónde ir. Pues para allá donde mi primo femia. Y después de la obligada lucha por cruzar la calle, comienza la aventura. Te estarás preguntando, ¿me esperan acaso 2 horas de divertidos accidentes y enredos causados por la ingenua María en la ciudad? No exactamente. María trata de vender sus naranjas en la calle, tiene un encuentro con la policía, es acosada sexualmente, busca asilo en una iglesia, es arrestada por vagancia. Nada de esto tiene consecuencias, pero esperen, llega al estudio del programa de Paco Malgesto, quien de inmediato... ¡Lucecita! Bueno, después de que ya termine. Son solo 3 minutos. Todas las mañanas, cuando yo me asomo, veo que me miras y te vuelvo loco. Todas las mañanas, estaré esperando, yo a poco lograré tu amor y volveré. Paco invita a María a suplicar ayuda a las cámaras. Más hilaridad y divertida ignorancia. Y llega la prima a recogerla. Así es, casualmente estaban viendo ese programa. Entonces la llevan a la mansión donde trabaja el marido y conocen a la millonaria viuda, doña Julia. ¿Qué? ¿Qué pasó con las aventuras en la ciudad? Es que la película dio un giro. Este es tu cuarto. Malos tratos reglamentarios, a tiempo de que llegue la sobrina y el novio, quienes tienen sus propios planes. Me temo que la única fortuna que le queda, que son sus joyas, las done para cualquier institución benéfica. Por eso nuestro plan. Aunque tendrán que enfrentar la férrea personalidad de doña Julia. No me parece que caigas de sorpresa, y menos trayendo una visita. Ay, tía. ¡Aire! ¡Me falta aire! Bueno, la viuda está loca, María se entromete, sucede un robo y llega la policía. Eso está muy sospechoso, verdaderamente. ¿En qué nos quedamos? Tras la supuesta investigación, culpan a María y la meten a la cárcel. ¡Oh, no! Pero no hay problema. Paco Malgesto interviene, desenmascaran el fraude y María es liberada. Y va a trabajar con un doctor al que pronto encuentra muerto. ¿Qué les parece? Otro giro. Pero la policía no encuentra el cadáver. Bueno, sí, pero ¿ya está incinerado? Obviamente algo está mal, pero en esta película, digamos que la justicia es ciega. La lonchería de la esquina estaba cerrada. Bueno, María, quien ahora se siente detective, se pone a investigar y atrae la ira de una red internacional de defraudadores y mafiosos. Se ve a las claras que bajo ese aspecto de indita bajada de cerro hay un agente de la policía. ¡Eliminar a la India! Así, María se vuelve blanco de asesinos, escapando apenas de sus garras gracias a su buena fortuna. Mientras tanto, el detective inútil... No hay tal asesino porque no hubo asesinato. Parece que ya no es tan inútil, declara estar al tanto de todo y envía a María de regreso a su pueblo. Muchas gracias, señor. Listo. Aquí viene el clímax. En este tercer acto, la vida y la muerte están en la balanza. María está lejos de cualquier protección. Los mafiosos están sueltos.
y ella es además susceptible de ser enjuiciada por crímenes que nunca cometió. Aquí viene la escena que todos estábamos esperando. Y sigue el burro hippie, el burro moto, es decir, por motocicleta. Por supuesto, una carrera de burros. Unos 15 minutos de burros disfrazados. María participa en la carrera, misma que, obviamente... La gran final se acerca. Aquí viene adelante María Nicolasa y gana la carrera. Bueno, aparentemente gana, creo. María, venimos a darte un premio. Así es. Hiro. Nos enteramos de que era un tipo al que perseguía la Interpol desde hace muchos años. Además era miembro de una banda internacional de estafadores. Bueno, de cualquier manera ni queríamos ver el clímax de la película. O sí, yo tampoco. Malgesto y el detective le dan un cheque de agradecimiento a María, como siempre sucede, y ella lo invierte abriendo una escuelita en su pueblo natal. Pásele ustedes, pásele usted. Soy tonta, pero no tanto. ¿Qué les pareció? Esta película nos deja un aprendizaje valioso. Si tus actores se van antes de terminar a una película mejor, si se te acaba el presupuesto, o si de plano se te pierde el guión a media filmación, no importa. Vas, buscas un pueblito con alguna tradición chistosa, la grabas y terminas tu película. Yo soy Celuloide, y esta fue una probada de lo mejor, de lo peor, del cine mexicano.